Sergio García, director general de Derechos de los Animales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Buenos días, Manolo, y buenos días a todos los televidentes, oyentes de Gran Canaria de Televisión. Quería preguntarte, comenzar por vimos la semana pasada estas declaraciones del que era presidente del gobierno de Canarias. Vamos a escucharlas y después hablamos de todo lo que ha pasado. La reciente orden publicada por Transición Ecológica sobre activar el que se pudiera cazar gatos y perros asilvestrados y también hurones, decir que dejamos sin efecto esa orden unánimemente en la deliberación del Consejo de Gobierno, por tanto que la decisión la tome el nuevo Gobierno de Canarias. Saben que hay una ley de bienestar que entrará en vigor después del verano, pero se deroga, queda sin efecto la orden, lo va a hacer hoy el consejero de Transición, que habilitaba la caza, como digo, a gatos, perros asilvestrados y hurones. Sergio, se iba a permitir cazar gatos silvestrados, perros silvestrados y hurones. El motivo era en teoría para preservar especies autóctonas que se estaban perdiendo, que afirman que se sentían que estas especies de animales silvestrados atacaban y eran muy malas para evitar que desaparecieran otras especies de animales. ¿Cómo valoras tú todo esto? El antes, la noticia, ¿cómo valoras tú? Bueno, yo creo que hay que poner un poco primero en contexto. Las autorizaciones para abatir o cazar perros y gatos se dan desde hace mucho tiempo, es decir, no es una novedad. Quizá la novedad fue que se hizo público y que se conoció, pero no es una novedad, desgraciadamente, así pienso yo, tanto en Canarias como en otras comunidades autónomas. Es decir, que no es una cuestión exclusiva de la comunidad autónoma de Canarias o del gobierno de Canarias en la aprobación de estas autorizaciones, porque ya lo hacían muchas otras comunidades autónomas. La diferencia es que ahora, una vez aprobada la Ley de Protección y Bienestar y de los Derechos de los Animales a nivel estatal, todos los gatos y todos los perros pasan a considerarse animales de compañía. El concepto de animal asilvestrado deja de tener vigencia para este tipo de animales, que son animales de compañía. Además de todo esto, los métodos de captura, en este caso de abatimiento, no garantizan si el animal que se caza es un gato realmente asilvestrado o es un perro realmente asilvestrado o es simplemente un perro abandonado, ¿no? Que puede tener, o perdido, que puede tener un titular. Es decir, no existe métodos de captura en la que se valore si el animal tiene identificación, con lo cual incluso podríamos estar yendo a una situación de matar a un animal que tiene un propietario, ¿no? Porque no se puede comprobar previamente esto. Luego, aparte, tenemos que ir a los razonamientos en los que se plantea que los gatos y los perros asilvestrados pueden ser dañinos para la biodiversidad o para los animales autóctonos y en este caso sobre todo en particular de las islas. Y bueno, hay que decir que no hay estudios concluyentes sobre esta cuestión, es decir, se habla mucho del problema que puede generar este tipo de animales en los medios naturales, pero hay una cuestión clara también que plantea la Ley de Protección y Bienestar de los Animales, que son sistemas de control poblacional de estos animales y además la posibilidad de la captura y reubicación de estos animales en lugares donde se garantice que puede existir un problema de biodiversidad. La caza de estos animales se lleva haciendo desde hace muchísimos años en nuestro país y no ha significado una merma en la población de estos animales, que es quizá la finalidad a priori con la que se dan estas autorizaciones. Cada vez hay más poblaciones de gatos asilvestrados, con lo cual esas fórmulas se han demostrado que no funcionan. Es decir, matar o disparar a algunos gatos no significa nada de cara a la merma o a la bajada de la población de estos animales, con lo cual lo que sí hace la Ley de Protección y Bienestar de los Animales es plantear un sistema integral de control poblacional donde se esteriliza, se obliga a esterilizar a estos animales y se reubica, es decir, se sacan de los espacios donde pueden ser un problema para la biodiversidad estos animales para reubicarlos en otros lugares donde no generan un problema, con lo cual la ley pone una solución a este problema que durante muchos años con la caza
y abatir a este tipo de animales no ha significado, no ha ayudado a reducir esta población. Vale, entonces me queda claro que esto ya existía antes, entonces si antes se cazaba, y tú opinas que no funcionaba, no servía para nada esta manera de intentar Bueno, proteger a animales que están... yo creo que la evidencia empírica lo evidencia, ¿no? Valga la redundancia. Es decir, se ha autorizado la caza y el abatir perros y gatos en zonas cinegéticas normalmente. Se permitía matar este tipo de gatos no solo en Canarias, sino también en muchas otras comunidades autónomas, como te comentaba antes, y no ha significado una reducción en la población, con lo cual es evidente que no ha funcionado, ¿no? Entonces tenemos que intentar poner en marcha otros métodos para realmente reducir la población de estos animales y además poner mucho énfasis también en de dónde vienen estos animales, no nacen de la ciencia infusa, ¿no? Es decir, provienen del abandono. En nuestro país se abandonan más de 100.000 gatos al año y estos son los que posteriormente se pueden adaptar a espacios naturales o a espacios o sea, espacios silvestres y crían. Y entonces ahí es donde tenemos que poner también el énfasis, ¿no? En reducir esa gran población de animales que se siguen abandonando, con lo cual o se sacrifican y se abaten a más de 200.000 gatos al año o no va a significar para nada, ¿no? Y creo que matar 200.000 gatos al año con escopetas se hace inviable y además desde el punto de vista ético-moral, yo creo que la inmensa mayoría de la sociedad no lo entiende, ¿no? Que se pueda solucionar un problema poblacional simplemente disparando y además realizado por personal que no está capacitado quizás para controlar poblaciones de animales, ¿no? Esto debería hacerlo sin lugar a dudas técnicos y trabajadores de la administración pública y no, creo yo, cazadores que al final su finalidad es cazar por deporte. ¿Tú crees que los animales asilvestrados entonces son o no son un problema para animales que están en peligro, para otros animales que están en peligro de extinción? Aquí, Bueno, por ejemplo, en Canarias, pinzón azul, por ejemplo, se habla. Sí. pueden llegar a ser un problema, pero no existen tampoco estudios que evidencien esta realidad. Se habla de un número importante de especies que se han extinguido en Canarias por la presencia de gatos, pero no hay realmente datos sobre esto, ¿no? Se extrapolan datos de otros lugares, como Australia, para lo que significa el territorio canario y no existen datos reales. Eso es otra de las cuestiones que estábamos poniendo en marcha con diferentes universidades del territorio canario para poder hacer un estudio real del impacto, ¿no? Y cuáles son las realidades y los problemas de los animales que están en riesgo de extinción o en peligro de mantenimiento de sus poblaciones para saber si realmente es el gato o si suelen ser otros multifactores, ¿no? Que muchas veces puede pasar, ¿no? De hecho, hay un claro ejemplo en la culebra de California, en la serpiente de California, que es una especie exótica invasora que sí realmente está catalogada como especie exótica invasora, que sí que está, al parecer, generando un problema importante en especies endémicas en Canarias, cuando el gato, además, ni siquiera está catalogado como especie exótica invasora, porque de hecho solo hay que ir a revisar un poco publicaciones sobre las poblaciones guanche que ya tenían gatos, incluso hay momificaciones de gatos en tumbas guanches, con lo cual una especie exótica invasora no puede llevar más de 2.000 años en un territorio, que es quizá lo que se estima que los guanches llevan en territorio o llevaban en territorio canario, ¿no? Con lo cual una especie exótica invasora tiene que invadir y para ello debe de llevar poco tiempo y en este caso el gato lleva al menos 2.000 años en las Islas Canarias y hay que ver por qué ahora hay especies que están en riesgo de desaparición, porque a lo mejor el gato puede influir, no te voy a decir que no, pero tiene que haber otros muchos factores que están influyendo en potenciar esa desaparición o esa puesta en peligro de esas especies que a lo mejor pueden ser factores seguramente que tengan que ver con la propia existencia de la civilización y los humanos en esos espacios. ¿Cómo podemos evitar que se abandonen 100.000 gatos al año, me estás diciendo tú? Bueno, pues la Ley de Protección y Derechos de los Animales pone en marcha un abanico de iniciativas para potenciar sobre todo la identificación de los animales de compañía, la limitación, en este caso, de la compraventa de animales
y además la formación para los propietarios de animales para evitar y garantizar que esos animales no van a ser abandonados. A partir de ahí también, por ejemplo, todos los gatos, ya sean gatos que se tengan en casa o gatos que vivan en colonias felinas, deberán estar obligatoriamente esterilizados a partir de los 6 meses de edad. Por ejemplo, estas iniciativas entendemos que van a favorecer de manera muy positiva la reducción de la población de gatos y sobre todo a ese número que yo creo que es una vergüenza para todos y todas, saber que son más de 100.000 gatos los que se abandonan cada año y más de 100.000 perros. Es decir, estamos hablando en torno a entre los 200 y 300.000 animales que se abandonan cada año. Te voy a hacer una pregunta que tú eres parte también política en parte. Si tú fueras un animal, ¿a quién votarías en estas elecciones, en estas próximas elecciones? Bueno, yo lo tengo bastante claro. Yo creo que quien ha puesto en marcha iniciativas de protección animal en este gobierno, en este caso, ha sido el Ministerio de Derechos Sociales, ha puesto sobre la mesa muchísimas iniciativas que tenían que ver con la protección de animales de compañía, pero también con protección de otro tipo de animales y con el equilibrio, ¿no?, con los ecosistemas, ¿no? Y para ello, sin lugar a dudas, quien recoge ahora toda una línea continuista de esta protección animal es la candidatura liderada y presidida por Yolanda Díaz. Creo que ya en los nombramientos que hemos visto en comunidades autónomas, creo que hay un consejero que han puesto, creo que incluso es negacionista y lo han puesto a cargo del medio ambiente. ¿Qué te parece estos movimientos, estos extremos que estamos viendo? Sin lugar a dudas, muy peligroso. Yo creo que hemos avanzado durante estos años, pese a todos los inconvenientes y problemas que ha habido, la pandemia, ahora actualmente una guerra en las puertas de Europa, pero hemos avanzado mucho y yo creo que se han puesto pilares importantes en cuestión tanto de protección animal como de medio ambiente, como de ampliación de derechos sociales para muchas y muchos personas de nuestro país. Yo creo que hay que continuar con esa línea de ensanchamiento, ¿no?, de los derechos, tanto para animales como para personas, como para poner en un primer valor también la protección del medio ambiente. Sin lugar a dudas, el medio ambiente al final es lo que nos garantiza la vida, ¿no?, a nosotros y a nosotras, con lo cual tiene que ser un eje fundamental en las políticas del nuevo gobierno y, por supuesto, también en los nuevos gobiernos autonómicos y coincidiendo con lo que planteas, a mí me genera muchas dudas que gobiernos, ya sea el canario o por ejemplo, el balear, que hayan suprimido la Consejería de Medio Ambiente, siendo además situaciones o territorios muy, bueno, con muchas cualidades muy concretas en las que hay que garantizar la protección del medio ambiente, bueno, pues se haya negado completamente seguir trabajando en la línea de la protección del medio ambiente, como nos dicen todos los organismos internacionales o propia Unión Europea. Sergio, para terminar, ¿dónde está el equilibrio desde tu punto de vista, entre el hombre y el animal? Bueno, yo creo que el equilibrio entre el hombre y el animal tiene que estar en poder garantizar derechos mínimos para los animales, saber que en muchos casos los animales son un recurso también para las personas, ya sea los animales de producción o los propios animales de compañía, ¿no?, que forman parte de nuestras familias y forman parte de nuestra vida. Yo creo que el equilibrio está en eso, ¿no? Es decir, la ampliación de derechos para los animales no significa una merma en los derechos de las personas, ¿no? Y para ello, yo creo que, por ejemplo, la Ley de Protección y Bienestar de los Animales establece ese equilibrio, ¿no?, que tú planteas y que yo creo que garantiza el que los animales tengan una situación digna y además se garanticen los derechos de todas las personas que conviven con animales y que además usan y utilizan animales también en sus medios de producción o para consumo, ¿no? Muchas gracias, Sergio. No sé si te queda algo por añadir para terminar. Bueno, agradecerte que hayas puesto este debate sobre la mesa, porque yo creo que es importante que se conozca que la Ley de Protección y Bienestar de los Animales plantea mecanismos para evitar la situación que genera dudas y que genera, bueno, pues sí, dudas a mucha gente, sobre todo con la situación en zonas de riesgo para la biodiversidad, ¿no? La Ley de Protección Animal pone coto y veto a que existan estas poblaciones de animales y se va a trabajar en la línea de reducir sus poblaciones para evitar y para garantizar que estos espacios de
de biodiversidad no estén en riesgo, ya sea por los gatos o ya sea por otras muchas cuestiones que pudieran estar en riesgo. Muchas gracias, Sergio García, director general de Derechos de los Animales del Ministerio de Derechos Sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, Manolo, que tengas buen día.